Retomamos entonces ahora nuestro estudio, nuestra serie en Hechos. Como ustedes saben, interrumpimos la serie en Hechos para en el verano. Hicimos la serie de los 10 mandamientos y fue una bendición para todos nosotros, ¿verdad? Hay hermanos que me han dicho cómo salieron amagullados de muchos de los sermones, pero gracias al Señor que Él nos confronta, que Él nos muestra, que Él nos guía, que Él continúa cambiándonos. Así que vamos a estar viendo hoy, otra vez, como dije, retomando el libro de Hechos. Vamos a estar en el capítulo 9 y vamos a comenzar a ver la transformación de Saulo, quien usted sabe es también Pablo. Quiero comenzar con esta historia, este testimonio en mi vida. Y muchos de ustedes lo conocen. Pero como ustedes saben, yo me crié en una familia, en un hogar católico. Y por esa razón yo pensaba que yo estaba salvo. La manera que lo veía es la manera en que muchos hablan, lo muestran y sienten así. Yo decía, Dios es amor, yo no he matado a nadie, yo no he robado un banco, yo no he hecho ninguno de esos grandes pecados. Así que el Señor va a entender esos errores que yo he cometido. El Señor va a entender y él me perdona. Por eso yo pensaba que estaba salvo. Sin embargo, vivía en el mundo ciego, vivía en desobediencia, vivía adorando a otros ídolos por encima de Dios, hasta que esos errores y horrores en mi vida, el pecado de muchos años, me llevó a un hueco, a un hoyo del cual no sabía cómo salir. El Señor me puso en esa situación para yo tener que mirar arriba, para buscar de Él. Fue en ese momento que Él me humilló. Fue en ese momento que busqué de Él. En necesidad, por la gracia de Él, fui a una iglesia evangélica. Y recuerdo el sermón que parecía que el pastor me estaba hablando directamente a mí. Cuando llegó el momento, el final, de que dijo, si alguien necesita ayuda, si alguien tiene alguna pregunta, favor de venir y hablar con los pastores. Ya yo estaba allá adelante. Pedí ayuda, me aconsejaron, me mostraron, roto y humillado. Fui al frente. Les confieso que tomó mucho tiempo el entender lo que estaba sucediendo. El comenzar a poner al lado ese viejo hombre, esa arrogancia en la que yo vivía, ese control que yo quería seguir. Pero Dios continuó en su gracia trabajando en mi corazón. Aunque todavía lo que quería era vivir a mi manera, buscando la gloria para mí, Dios continuaba mostrándome quién es Él. Él me llamó. Y fue entonces, recuerdo como si fuera hoy, en una clase bíblica, escuchando la palabra del Señor, que el pecado me aplastó. Fue en ese momento que verdaderamente pude ver el pecado en mí, la perversión en la que yo vivía. Fue ahí que pude entender la palabra del Señor, que reconozco que fue que Él abrió mis ojos. Entendí el peso de lo que había hecho. La convicción me llevó al arrepentimiento. Por días, semanas, meses, era yo pensando, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? A la misma vez, al darme cuenta de lo que estaba sucediendo, decía, ¿cómo es posible que yo estuviese tan ciego? Que yo no viera lo que estaba pasando y lo que yo estaba haciendo. Fue de esa manera y con mucha oración que Dios entonces me mostró que no soy yo, sino que es Él. Él me llamó en el momento divino, en el momento preciso, según su soberana voluntad. Él me buscó. Y ahora sé que no hay nada que yo pueda hacer en mi vida
para pagarle por el perdón que he recibido. Por lo tanto, vivo agradecido eternamente. Y esa pasión que Él puso en mí es la pasión que quiero continuar y seguir sirviéndolo en todo lo que pueda, aprendiendo cada día más. Esa santificación que Él comenzó en mí. Es Él en su providencia transformando vidas. Y quizás usted diga, pero pastor, porque usted está dando el testimonio. Es porque así es que vemos que es Dios el que transforma. Que es Dios el que nos da un nuevo corazón, que es su voluntad. Que no dependa en lo que nosotros hagamos o quienes seamos, sino que es su gracia que Él derrama. Y eso es lo que veremos hoy en la transformación de Saulo, un pecador, perseguidor, cruel, despiadado de los cristianos, a un fiel siervo del Señor, a un instrumento que Dios usó en la causa de Cristo. Por eso le pido que vayan conmigo a Hechos, capítulo 9. Vamos a estar leyendo los primeros 19 versículos, Hechos 9, 1 al 19. Y vamos a ver exactamente eso. Dice así la preciosa palabra de Dios. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó aliento y cobró fuerzas. Oremos. Padre, esta es tu palabra santa, poderosa.
Es la espada de doble filo que nos confronta con la verdad, con el pecado. Es a través de tu palabra que tú transformas corazones, que tú nos llevas a crecer. Es a través de tu revelación, tu palabra, que aprendemos de ti. Y por eso te pedimos que en esta predicación de tu palabra, Señor, tú continúes abriendo ojos, transformando las vidas de aquellos que estén aquí, que no te conocen, llevándonos a crecer a una más íntima comunión contigo, aquellos que son tus hijos. Guíame, Padre, que seas tú, a través de este vaso, llevando tu verdad, proclamando quién tú eres. Te lo pedimos en el precioso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es un pasaje que he leído mucho. Me gusta, capítulo 9 en Hechos, porque se ve claramente lo que Dios hace en la vida de pecadores. Y muchas veces he tratado de ponerme en las sandalias de Saulo, de entender qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos, cuando Jesús mismo, el Salvador, se le aparece. Siempre termino pensando lo mismo. Él habrá dicho, ¿cómo es posible que yo estuviera tan ciego? Que yo no viera la realidad y entendiera. Y quizás pienso eso porque eso es lo que sucedió conmigo, eso es lo que yo pensé. ¿Entiendes? Saulo, por su celo a Dios, persiguió a la iglesia. Su problema era que aunque tenía supremo conocimiento de las escrituras, él no tenía la sabiduría divina. Él no tenía el entendimiento que viene del Espíritu. Por lo tanto, él no entendía el plan de Dios. Saulo sabía de Dios, quizá más que ningún otro hombre ha podido, pero no le conocía íntimamente, estaba ciego a esas verdades. Él estuvo ciego espiritualmente hasta que Dios, según su voluntad, a través de Jesús, abrió sus ojos. Por eso es que en este pasaje vamos a estar viendo de cerca el encuentro de Saulo con Jesús. Vamos a ver lo que causó en él físicamente, pero más importante, lo que causó en él espiritualmente. Veremos primero que Saulo estaba ciego espiritualmente, versículos 1 y 2. Vamos a ver entonces cómo Jesús mismo le llama. Transforma a Saulo, versículos 3 a 9. Vemos cómo él usa a Ananías, le llama, le envía para discipular a Saulo, versículos 10 al 16. Terminaremos viendo cómo Saulo recobra su vista física, lo cual muestra que él ahora tiene vida espiritual, versículos 17 al 19. Pero antes de ir a cómo esto sucedió, permítame dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hace tiempo que no estudiamos el libro de Hechos, así que quiero hacer un pequeño resumen y de ahí entonces comenzar a ver lo que Dios continúa haciendo. Si te recuerdas, el libro comienza con Jesús dando su orden, su mandato a los discípulos. Primero de que se queden en Jerusalén hasta que reciban su espíritu. Él entonces, antes de ascender a los cielos, le da una encomienda, le da una misión, la misión que le da a la iglesia. Hechos 1:8, de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Inmediatamente comenzamos a ver el testimonio en Jerusalén. Eso comienza con la llegada del Espíritu Santo que vemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Vemos desde ese momento a los apóstoles predicando con valor y vemos a la iglesia que comienza a multiplicarse rápidamente.
este avance de la iglesia continúa en los capítulos 3 y 4, pero es aquí también donde vemos que comienza esa resistencia a los líderes religiosos. El celo de ellos, la envidia, el odio que se forma en ellos y cómo el enemigo lo utiliza en contra de la iglesia. En el capítulo 3 vemos que por la misericordia que sintió Pedro y Juan al curar al cojo, ellos son arrestados. Y es aquí que vemos el comienzo de la cruel persecución. La iglesia, sin embargo, comenzó y continuó a mostrar frutos. Los cristianos ahora estaban unidos unos a otros, se ayudaban, rendían cuenta. Existía ese amor de los unos a otros. Hechos 4:32 lo dice así, dice, la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma. Qué precioso, ¿verdad? Es en el capítulo 5 y 6 que vemos entonces cómo el enemigo trata de desunirnos, trata de romper esa unión que había en ellos y comienza con el pecado en Ananías y en Zafira. Y luego vemos que continúa en el desacuerdo de los judíos nativos con los judíos helenistas. Sin embargo, vemos, lo estaremos viendo hoy una y otra vez, cómo Dios usa esto para la expansión de su reino. Como en su providencia Él continúa multiplicando a la iglesia. Por lo tanto, no es sorprendente ver que a la misma vez que la iglesia crecía, el enemigo entonces crecía en sus ataques, otra vez en ese odio, en ese celo del pueblo judío. Es entonces en el capítulo 7, si te recuerdas que leímos de la muerte de Esteban, el primer mártir. Aquí vimos esa gran transición, porque aquí es que comienza entonces la iglesia a expandirse. El evangelio comienza a expandirse en Judea, en Samaria. Por ejemplo, si te recuerdas, vimos el eunuco en Hechos 8, un gentil, ahora salvo por el evangelio de Jesús. Y es aquí entonces donde llegamos a Saulo, donde vemos los detalles de su conversión. Como la canción que acabamos de cantar, Sublime Gracia. Estuve ciego, pero ahora veo. Eso es lo que sucedió en el corazón de Saulo. Eso es lo que sucede día tras día en aquellos que Dios llama al reino. Eso es lo primero que vemos en el pasaje. A Saulo ciego en su arrogancia. El texto dice que respirando todavía amenazas de muerte. Eso nos muestra ese odio que él tenía contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a alguno de los que pertenecía al camino, eso se refiere a los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados, o sea, presos a Jerusalén. Recuerda lo que ya dije, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia por ese celo que él tenía a Dios. Pero era un celo lleno de legalismo cruel. Mira cómo Saulo mismo lo explica, y vamos a ver esto luego al final del libro de Hechos, capítulo 26, 9 al 11. Él dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en las cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecidos, otra vez vemos esa descripción, contra ellos, seguía persiguiéndolos aún en las ciudades extranjeras. ¿Te fijas ese afán de él, ese odio que tenía por los cristianos? ¿Te fijas cómo él está siguiendo una religión, un fanatismo,
pero sin una relación con Dios. Cómo eso está basado en control, cómo eso está basado en vanagloria y no en el servicio de Dios, sino para su gloria. Esto muestra que su pasión y lo único que él pensaba era la erradicación del cristianismo, la destrucción de cada cristiano. Y fue así que el enemigo lo usó en ese orgullo que él tenía, en ese conocimiento para ser él entonces el enemigo de la iglesia. Como fariseo, usando la sabiduría que él tenía, llevarlo a la mentira y querer destruir a los que seguían a Jesús. Esto era una sabiduría sin la doctrina sana, sin amor. Si te recuerdas, esto fue lo que discutimos en el capítulo 8. El peligro de seguir una religión con mucho conocimiento, pero sin amor, sin entendimiento, en especial sin la guía del Espíritu Santo. Esto, como sabemos, es una destrucción, es una combinación desastrosa. Entiende, nuestras acciones siempre y primero tienen que ser por amor, tienen que estar arraigadas a la revelación de Dios, a la sana doctrina. Tenemos que siempre tener cuidado de no inflarnos la cabeza para jactarnos en conocimiento, sino que tenemos que seguir lo que dice, lo que nos muestra, lo que Dios nos ha llamado a hacer. No es seguir pasiones de control, de justicia humana, sino seguir en el amor de Dios. Siempre ruégale a Dios que te dé ese entendimiento que necesitas en las Escrituras. La compasión que Cristo mismo nos modeló, y por eso filtra todas las acciones, todas decisiones tuyas a través de las Escrituras. Es así como recibes el discernimiento para saber qué hacer. Recordamos lo que Paul Washer dijo: Jesús no es una cosa a la cual estudiar, sino una persona a la cual amar. Sabemos que este amor a Él se refleja en el amor que tenemos al prójimo, a los demás. Como veremos, para poder entender todo esto, tenemos que estar primero en una relación con Dios. Tenemos que tener la sabiduría que viene de su Espíritu. Otra vez, eso es lo que llamamos la sana doctrina. Para esto necesitamos haber sido llamados por Jesús, transformados. Y eso es precisamente lo que vemos que está sucediendo con Saulo. Mira los detalles. Dice, mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Bueno, más directo no pudo haber sido Jesús, ¿verdad? Saulo de repente vio una luz que resplandeció del cielo. En el capítulo 26 vemos que él la describe como más brillante que el sol. ¿Te puedes imaginar ese momento? Luego le oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el capítulo 26 dice también que Jesús dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjate, Jesús le conoce. Jesús le llama a él por su nombre. Jesús sabe lo que hay en su corazón, ese odio en el que él está. Entonces Saulo oye las palabras quizás más espantosas que jamás ha oído. Él escucha a Jesús que le dice: soy Jesús, quien tú persigues. ¿Te puedes imaginar lo que él sintió?
¿Te puedes imaginar lo que sucedió en ese momento? Él habrá dicho, Jesús está vivo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías. Estoy persiguiendo a Dios mismo. ¿Te puedes imaginar entonces el terror que habrá sentido en ese momento? Es ahí que se abren sus ojos. Se habrá sentido como Isaías en su encuentro con Dios, que dijo, ¡ay de mí! Porque estoy perdido. La condenación que sentimos. En ese momento su pecado le aplastó, él sintió la condenación. Él se habrá sentido como Pedro, después que negó a Jesús y el gallo cantó por tercera vez. Dice las Escrituras que él lloró amargamente. O se habrá sentido como los judíos, después de la predicación de Pedro, que se sintieron conmovidos profundamente, dijeron, ¿qué haremos? Todo eso habrá estado pasando por la mente de Pablo, Saulo. Piensa, ¿entiendes lo que está sucediendo aquí? Este es el llamado efectivo de Jesús. Jesús mismo llamándolo a él. Ese llamado viene con convicción del Espíritu. Esto es lo que produce el arrepentimiento genuino que todos necesitamos. Como sucedió conmigo, en un día específico, según la soberana voluntad de Dios, según su pura gracia, es iniciativa del Señor y esto tiene un propósito específico. Es el llamado que abre los ojos, que llega después de ese cambio de corazón. Recuerda, para que pueda haber salvación, primero, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Tenemos que haber llorado nuestro pecado. Tenemos que haber visto la desesperada necesidad de un Salvador. Y eso solo sucede cuando somos conmovidos profundamente. Y esto es solo obra de Dios. Todo cristiano, como sucedió con Saulo, tiene que haber sido llamado por Jesús, recibir un nuevo corazón, recibir convicción de pecado. Todo cristiano tiene que haber tenido su camino a Damasco. Unos más drásticos que otros, pero todos son llamados en el momento preciso según la soberana voluntad de Dios. Por eso te ruego aquí que si eso no ha sucedido en tu vida, que ahora mismo, ahí donde tú estás, inclines tu cabeza y le ores al Señor que derrame misericordia en ti. Pídele que abra tus ojos. Pídele que te des entendimiento que solo Él puede dar. Pídele que te haga parte de la familia. Continuamos. Es aquí que vemos que no hay nadie demasiado de pecador o demasiado de perdido para ser salvo. Es aquí que vemos claramente que la salvación es de y por Dios a través de Jesús. Su gracia, que es infinitamente mayor que toda nuestra maldad. Por lo tanto, cuidado con despreciar y no evangelizar a alguien porque tú piensas que es demasiado de pervertido. Cuidado con no testificar a un amigo, a un familiar, porque según tú, su corazón está demasiado endurecido. No pongas límites al poder de la cruz, a la obra redentora de Jesús. Él es quien llama, Él es el que transforma a los que el Padre escogió. Y por eso es que vemos como todo cristiano es llamado a obedecer y a ser discípulos. Mira, pastor, pero ¿cómo usted sabe que todo esto sucedió con Saulo? Pues yo creo que puedes ver conmigo que el llamado de Jesús fue claro aquí. Y la transformación de él la comenzamos a ver en la obediencia que Saulo tiene. Piensa, un hombre tan orgulloso, arrogante como era Saulo. Si no fuese cambiado, ¿no crees que él estuviera peleando, maldiciendo? Sin embargo,
El pasaje dice que se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ves aquí la humillación de Saulo? ¿Ves aquí como muchas veces Dios primero tiene que rompernos, humillarnos para que podamos venir a Él en humildad, en necesidad? Así sucedió conmigo, así sucedió y sucede con un sinnúmero de cristianos. Dios tiene muchas veces que primero romper nuestro orgullo, nuestra dependencia al mundo y a nosotros mismos para que entonces podamos depender y rendirnos a Él, para que le alabemos. Fíjate, Saulo está ahora ciego físicamente, como si mostrando lo que hay en su corazón. Sin embargo, sabemos que el Espíritu ya está cambiando, dándote el entendimiento de todo lo que acaba de ocurrir. Otra vez, ¿te puedes imaginar el shock en que Saulo estaba? Un hombre educado, genio como era él, se habrá dado cuenta de cuán errado él estaba. Dice que él estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió, probablemente meditando en todo lo que acababa de suceder. Dios entonces, como vemos, tienes un plan específico para Saulo. Eso nos muestra que Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un llamado a todo el que ha sido transformado. Y eso lo vemos claramente ahora en Ananías. Cómo Jesús le llama y le envía. El pasaje dice así: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. No sabemos mucho de Ananías. Las escrituras no nos dicen mucho sobre él, pero claramente podemos ver que él es un fiel siervo de Jesús. Claramente podemos ver que es un hombre piadoso, que le responde al Señor enseguida. Y fíjate con esto, la diferencia con Saulo. Cuando Jesús llama a Saulo, él pregunta: ¿quién eres, Señor? Sin embargo, Ananías, cuando Jesús le llama, él inmediatamente dice: aquí estoy, Señor. Eso nos muestra que las ovejas conocen a su pastor, que tienen una relación con él y por eso responden sin retraso. Ananías es enviado a donde Saulo, a poner las manos sobre él. O sea, como ya vimos en Pedro y en Juan. Poner las manos sobre alguien es para validar, es para mostrar lo que ya ha sucedido en el interior de la persona. Así hicieron Pedro y Juan en Samaria, así está haciendo ahora Ananías. Ellos están validando lo que había sucedido en Saulo, obra de Dios. Recuerda, Jesús le dice que ya Saulo está orando, que le está esperando. Esa es la manera de cómo un nuevo creyente debe estar, orándole al Señor por entendimiento, por guía, por paz, queriendo entender todo lo que está sucediendo. Jesús en su misericordia le da a él una visión. Es como decirle: ten paciencia. Ananías viene pronto y todo será más claro. Fíjate, al que no tuvo misericordia de sus seguidores, de la iglesia, ahora Jesús mismo le está dando misericordia a él. Ananías vemos que primero responde con dudas, pero pregúntate, ¿quién puede culparle, verdad? ¿Te imaginas
Ananías escuchando a Jesús. Él responde, le dice, aquí estoy, Señor, listo para servirle. Pero Jesús le dice, ve a un hombre de Tarso llamado Saulo. Se le habrían abierto los ojos, ¿verdad? Habrá dicho, ¿a Saulo de Tarso? ¿El perseguidor de los cristianos? Él dijo, sí, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Dice, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender todos los que invocan tu nombre. ¿Te fijas lo que está diciendo? Eso nos muestra que su primera preocupación no es la seguridad de él, sino él está preocupado por la iglesia, él está preocupado por los santos. Por eso Jesús no le reprende. Él dice, ve, porque él es mi instrumento escogido. Muy importante eso. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. De eso oramos esta mañana, ¿verdad? En el preservicio. De todas las aflicciones de Pablo. Es lo que vamos a estar viendo. Cómo él ahora entonces va a sacrificarse por la causa de Cristo. Un gran ejemplo para todos nosotros. Es aquí que Ananías entiende que Saulo ha sido transformado. Es así que él ve que Jesús está obrando, que Jesús le explicó que es su voluntad en su providencia, que es parte de su plan perfecto. Saulo, quien le oraba a Jesús en su legalismo, ahora le escucha que le está orando a Jesús de corazón. Entiende, todo verdadero cristiano entiende esto. Todo verdadero cristiano entiende cómo Jesús transforma, porque Él ha sido transformado. Todo verdadero cristiano entonces debe saber perdonar por lo mucho que se nos ha perdonado. Por eso es que el cristiano se regocija cuando escucha de uno más que ha sido transformado. Uno más para Dios, uno más para adorarle. No solo eso, sino que le dicen aquí específicamente para qué fue transformado. Otra vez que Él es un instrumento escogido. Deja saber exactamente cómo es que Él le va a usar. Ananías así puede ver que Jesús está en control. Que tiene un propósito específico para Saulo. Que Él es instrumento para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Y todos somos parte de esa misión si le pertenecemos a Jesús. Vemos aquí entonces el plan de Dios para los gentiles. Aquí es donde comenzamos a ver esa tercera parte de la encomienda de Jesús. Pero primero está usando a Ananías como fiel siervo para que todo esto comience. Es aquí que debemos de preguntarnos, ¿estamos nosotros pendientes de nuestro llamado? ¿Estamos nosotros siendo obedientes a lo que Jesús nos ha encomendado? Nos interesa saber cuáles son nuestros dones. Estamos llevando la palabra del Señor a los confines de la tierra. Hemos visto ya cómo se ha llevado el nombre de Jesús en Jerusalén. En especial vimos la predicación de Pedro, como muchos fueron salvos. Vimos la transición a Judas, a Samaria, como Felipe lleva el nombre de Jesús en Samaria. Ahora estamos viendo la transición a las misiones globales de llevar el nombre de Jesús a los gentiles. Esto es a los confines de la tierra. Y es lo que vamos a estar viendo.
en el resto del libro. ¿Cómo Pablo, comienza estas misiones llevando el evangelio hasta Roma, el imperio más idólatra que existía? Jesús ahora usa los talentos de Saulo, la pasión que él tenía cambiada ahora para él ser quizás el evangelista más poderoso que ha existido, otra vez, ser un instrumento para la causa de Jesús. Vemos así su milagrosa restauración. Y los detalles lo vemos específicamente en estos últimos 2 versículos. Saulo no solo recobra su vida física, sino que vemos que ahora él tiene vida espiritual. Lucas dice, Ananías fue y entró a la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado, tomó aliento y cobró fuerzas. Lo primero que vemos es que Ananías obedece. Quizás él no entendía por completo lo que estaba sucediendo, pero él sí confiaba en la providencia de Dios. Y así es que todos debemos de ser. No siempre vamos a saber todos los detalles, no siempre vamos a entender lo que Jesús nos está llamando a hacer, pero le oramos para alinearnos con su voluntad. Seguimos y confiamos en su poder, en la providencia de Él, sabiendo que esto siempre es lo mejor para su pueblo. Por eso es que a veces, aunque no nos haga sentido, como Ananías, debemos de obedecer, debemos de sacrificar por la causa de Jesús. Mira lo precioso de lo que Ananías hace. Él llama a Saulo hermano. Esto es grande. Él reconoce así que él es ahora parte de la familia de Cristo. Puedes sentir el amor, puedes sentir la compasión que Ananías está teniendo. Aunque Saulo era repugnado por sus acciones pasadas, Ananías sabe que él es ahora una nueva criatura en Cristo. Y por eso le ama. Ananías puso sus manos sobre él y él recobra vista. Como dije, simbolizando la vista espiritual. Como dice en el pasaje, de que él es ahora lleno del Espíritu. Recuerda, lleno del Espíritu es estar lleno del deseo de hacer la voluntad de Dios. Como el pastor James Crawford nos decía mucho, no es que tenemos más de Él, sino que Él tiene más de nosotros. Otra vez a la Ananía imponer sus manos es validando la obra que Dios ha hecho en Saulo. Que él está ahora lleno del Espíritu y Saulo está ahora equipado, llamado. Él es ahora y será el apóstol de los gentiles. Él es un nuevo hombre cambiado para Dios. ¿Te puedes entonces imaginar el gran testimonio que esto es a todo lo que están alrededor de él? ¿Cómo esto muestra el gran poder de Jesús? El hombre que con pasión le rechazaba, se oponía a él, es ahora un fiel siervo. Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia, fue restaurado para ser ahora un soldado de Jesús. Esto muestra el alcance de la gracia de Jesús, que llega hasta los más viles pecadores, nuevamente, que es según la soberana voluntad de Dios. ¿Entiendes? Saulo no tuvo que orar ahora 100 Padres Nuestros, no tuvo que ir de rodillas hasta Jerusalén. Fue la gracia de Dios restaurándolo. Ahora él le pertenece a Jesús. Saulo ahora tiene una encomienda que es llevar en nombre de Jesús el evangelio a la presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas. Y esto comenzó cuando cayeron de sus ojos como escamas, cuando él recobró la vista. Representa lo que hay en su interior.
representa que ahora él tiene entendimiento que viene del Espíritu. Lo vemos claramente cuando dice que él obedece, porque él se levanta y fue bautizado. No pasemos esto muy rápido, porque esto nos muestra claramente lo que ha sucedido. ¿Entiendes? Saulo no fue bautizado a las fuerzas, a él no los trajeron, lo obligaron a las aguas del bautismo. No, él fue voluntariamente entendiendo lo que esto significaba. Si alguien entendía, era él. Esto representa la muerte, la resurrección de Jesús. ¿Puedo oír un amén a eso? Él con esto muestra al mundo que él murió para el mundo y que será resucitado en Jesús. Que Jesús es su Señor. Eso es lo que el bautismo representa en cada uno de nosotros. Esto prueba, esto es gran testimonio, que ahora se puede ver lo que ha sucedido en el corazón de Saulo, que él ha nacido de nuevo. ¿Tú crees que si Saulo siguiera siendo un fariseo, esto hubiese sucedido? Aquí vemos la importancia de en obediencia bautizarnos lo antes posible. Una vez Dios haya transformado tu corazón. Es mostrarle al mundo sin temor que a Él le perteneces, que Él es tu Señor. Por lo tanto, no pienses que voy a esperar a cuando estés listo. Porque si tú has sido justificado por la sangre de Cristo, estás listo. Muéstrale al mundo que a Él le perteneces. Que tú eres un siervo de Él. Es aquí ahora que se nos muestra quién es Saulo. Vemos que por varios días él estuvo con los discípulos, los que estaban en Damasco, aprendiendo, creciendo. Es aquí que vemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esto es responsabilidad tuya y mía como cristianos. Es así como se multiplica el reino de Dios, como decimos mucho. Discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Así es que se multiplica la iglesia. Y es Dios haciéndolo. Lo vemos en el ejemplo de Ananías, porque fíjate, Jesús pudo haber ido, llamado a Saulo, abrir sus ojos y enviarlo al servicio. Sin embargo, él usó a Ananías como ha usado a muchos como instrumento para ese crecimiento que necesitamos. Todo esto habrá causado que muchos se maravillaran, que muchos quedaran perplejos de que este gran perseguidor de la iglesia es ahora discípulo de Jesús, de que el celo de él ahora es por Jesús. Es esta la razón por la cual vemos que todos necesitamos un mentor, alguien que nos guíe, que nos ayude a crecer, alguien con quien rendir cuenta, pero también todos necesitamos a un discípulo que ayudemos, que guiemos, que le mostremos y derramemos el amor que Dios nos ha dado. Dios te usa a ti, a mí, para prepararnos para su obra. Y eso lo vamos a ver más claro la semana que viene. Hermano, hoy de una manera contundente vemos el cambio radical de Saulo, un perseguidor de cristianos, a ser ahora él perseguido por Cristo. Eso vemos que es claramente la providencia del Señor. Eso vemos claramente que es su plan, que es a través de Cristo. Por eso, cristiano, lo que vemos aquí es el gran regalo que Dios da. Lo que cantamos, la gracia sublime que Él derrama en pecadores. Es así la transformación de cada cristiano, es así el llamado a cada uno de nosotros. Algunos más impactantes que otros.
Algunos como yo primero tienen que ser rotos y reconstruidos para su servicio, pero es todo, siempre en su misericordia. Y en todo esto es el poder de Dios para cambiar vidas, para que Él sea glorificado. Seamos entonces obedientes como Ananías. Aunque no siempre entenderemos todos los detalles, seamos obedientes. Creamos, confiemos en la voluntad, la providencia del Señor. Seamos agradecidos de la transformación que tenemos en Cristo, siendo así entonces instrumentos para su obra. Recuerda, es su iniciativa y es a través de pecadores como tú y yo que llevamos su palabra para que su espíritu, según su voluntad, transforme corazones. No pongas parámetros al poder de Dios. Hoy vimos cómo Él puede cambiar al más vil de los pecadores, cómo lo usa para su obra. Y eso continúa. Responde como hizo Ananías: aquí estoy, Señor, y déjate usar para su gloria. Vive una vida en obediencia. Preocúpate por aprender de Él, crecer y más que nada, llenarte en amor, siendo sensitivo a su espíritu. No cristiano. Como estuvo Saulo, estás ciego. Y aunque tú no lo creas, estás siendo instrumento del enemigo en contra de su iglesia. No importa tu pecado, no importa lo que haya sucedido en tu vida, no importa cuántas veces hayas rechazado a Cristo, si te arrepientes y pones tu fe en Él como Salvador, como el único camino al Padre, tú serás salvo. Es ahí que Dios te dará entendimiento, es ahí que recibirás su espíritu que te dará convicción para arrepentirte como Saulo. Órale a Dios para que derrame misericordia en ti, te haga una nueva persona para Cristo y desde ese momento comienzas a vivir para Él. En conclusión, lo que vimos hoy sucede en cada cristiano. Dios nos salva, Dios nos da su espíritu, Dios nos capacita para ese llamado que Él tiene. Esto incluye darnos el valor, el entendimiento que necesitamos. Es su espíritu trabajando en nosotros. Es Él dándonos dones, capacitándonos, dándonos esas fuerzas y valor que necesitamos para hacer su obra. Este es el mismo espíritu que transformó y guió a Pedro y a Pablo. Es el mismo espíritu que nos guía, que nos fortalece, que nos prepara. Vive entonces para Cristo. Es un instrumento para su obra. Amén.